Hola chicos, vamos a seguir con los vídeos de derivadas y ahora vamos a ver las derivadas de las funciones logarítmicas. Empezamos por las fórmulas simples, que es cuando tenemos el logaritmo de x, logaritmo neperiano o logaritmo en cualquier base de x. Si os fijáis, las fórmulas es simplemente el logaritmo de x es 1 partido de x, y si tenemos un logaritmo diferente del logaritmo neperiano, que puede ser base 10 o cualquier otra base, lo único que tenemos es que añadir en el denominador el logaritmo de la base. Vamos a poner unos ejemplos y luego entramos a los logaritmos de formas compuestas, a la forma compuesta. Si nos fijamos en el primero de los ejemplos, tenemos una suma, y para derivar una suma simplemente derivamos por separado. Por tanto, y', la función derivada va a ser la derivada del logaritmo de x, que como hemos dicho es 1 partido de x, la derivada de x cubo, que como ya sabemos, como es un polinomio, es el exponente delante 3 y la x elevado a un grado menos. Si queremos agrupar la operación y dejar la derivada lo más operada posible, es como si esto estuviera partido de 1, el mínimo común múltiplo entre x y 1 es x, y en la parte de arriba el x sube multiplicando. Por tanto quedaría 1 más 3x cuadrado por x, 3x cubo. Bueno, y este sería la derivada agrupada o más operada. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo hemos puesto un ejemplo de multiplicación. Como tenemos dos cosas multiplicándose, recordar que para derivar dos funciones que se están multiplicando, a una la llamamos f y a otra la llamamos g, y las vamos derivando por separado aplicando la fórmula. Por tanto sería la derivada del primero, que sería la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, por la segunda función sin derivar, en este caso la segunda función es 2 logaritmo de x, más el primero sin derivar, que sería e elevado a x, por la derivada de la segunda función, y la segunda función es la derivada de 2 logaritmo de x. Cuando teníamos números multiplicándose, los números se quedaban, así que dejo el 2 y derivo el logaritmo de x, que es 1 partido de x. Si queremos operar todo esto, lo operamos o lo podemos agrupar en un mismo denominador, igual que hemos hecho antes. Toda esta función es como si estuviera partida de 1. Si hacemos mínimo común múltiplo, nos queda todo partido de x. Y el x pasa multiplicando al otro factor. Por tanto, si lo colocamos, normalmente se ponen los números delante, así que ponemos delante el 2, sube la x multiplicando, e elevado a x logaritmo de x, más, y en el segundo término juntamos el numerador entero, e elevado a x y 2. Ponemos los números delante, 2 por 1 es 2, así que sería directamente 2 por e elevado a x. Y esta sería la función lo más operada posible. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo en el que utilizamos un logaritmo diferente del logaritmo neperiano, por tanto un logaritmo en una base que no sea el número e. Lo único que nos va a cambiar esto es que añadimos el logaritmo de la base, el logaritmo neperiano de la base en el denominador. En el ejemplo que hemos puesto, que es el siguiente ejemplo, volvemos a tener una suma de logaritmos, o sea, una operación suma, y la derivada de una suma es simplemente derivar cada término por separado. La derivada del logaritmo en base 3 de x sería arriba 1 y abajo x por el logaritmo de la base, por tanto logaritmo de 3, más la derivada del logaritmo en base 2 de x, el mismo caso, arriba pongo 1 y abajo sería x por el logaritmo de la base, que es 2. Igual que antes, podemos operar para dejar la derivada lo más agrupada posible. En este caso, el mínimo común múltiplo lo tendré que hacer entre x y los logaritmos. Por tanto, el mínimo común múltiplo sería x por el logaritmo de 3 por el logaritmo de 2. Los puedo operar o no operar. Si hacemos el mínimo común múltiplo, me tenía que ir fijando lo que subía arriba. Como aquí tengo x y logaritmo de 3, solo me falta el logaritmo de 2. Por tanto, subiría logaritmo de 2 multiplicado por 1, que es logaritmo de 2. Y en el segundo paréntesis, si nos fijamos, tengo x logaritmo de 2, así que lo único que me falta es logaritmo de 3. Pues subimos el logaritmo de 3 multiplicando al 1 y se está sumando.
Podríamos simplificar un pelín más esta operación de un modo más bonito y sería simplemente, como arriba tengo suma de logaritmos, la suma de logaritmos es el logaritmo de la multiplicación. Por tanto, arriba tendríamos logaritmo de 2 por 3 y abajo x, logaritmo de 3 por logaritmo de 2. El logaritmo de 2 por 3 es 6, por tanto, la derivada sería arriba logaritmo de 6 y el denominador lo dejamos igual, logaritmo de 3 por logaritmo de 2, y ya nos queda la operación más agrupada o más simplificada. Vamos a seguir con la derivada de funciones logarítmicas, pero ahora vamos a ver ejemplos en los que en vez de tener logaritmo de x tenga una función. La fórmula la vamos a poder escribir de dos modos según nos interese una cosa u otra. La derivada del logaritmo de neperiano de una función es abajo de la fracción se pone la función sin derivar y en la parte de arriba de la función se pone la función derivada. Pero también podríamos poner 1 partido de la función, que sería como 1 partido de x, por la derivada de la función y sacarlo fuera. En el caso de que tengamos logaritmos no neperianos, logaritmos en otra base distinta del número e, tendremos que utilizar la misma fórmula que antes. Como ahora tenemos una función, en la parte de abajo de la fracción escribimos la función sin derivar por el logaritmo neperiano de la base y en la parte de arriba la derivada de la función. O si nos interesa lo separamos, 1 partido de la función por el logaritmo de la base y multiplicando fuera la derivada de la función. Vamos a ver varios ejemplos y cuando nos interesa hacer una cosa u otra. En estos tres primeros ejemplos que os voy a poner, son logaritmos muy cortitos y muy sencillos de hacer, entonces podemos utilizar directamente la fórmula en forma de fracción. Vamos a empezar por el primero de los ejemplos. En el primero de los ejemplos nos piden el logaritmo neperiano de un polinomio. Entonces nuestra función es el polinomio y si aplicamos la derivada del logaritmo neperiano, en la parte de abajo de la fracción ponemos el polinomio y en la parte de arriba de la fracción la derivada de la función, o sea, la derivada de lo de dentro del logaritmo. En este caso, la derivada de x cubo, que sería 3x cuadrado, el exponente, el número delante y x elevado a un grado menos, y la derivada de 3x, que es 3 porque la derivada de x es 1. Vamos a ver el segundo ejemplo, que es parecido. Vuelve a ser el logaritmo de un polinomio. En la parte de abajo de la derivada se pone la función. La función nuevamente es el polinomio, por tanto ponemos 4x más 3 y en la parte de arriba de la derivada ponemos la derivada del polinomio, o sea, la derivada del paréntesis. La derivada de 4x es 4 y los números desaparecen al derivarlos. Por tanto, ya tendríamos hechos dos ejemplos sencillos. Vamos a ver ahora también un ejemplo de un logaritmo de polinomios, pero cuando tengo un logaritmo que no es logaritmo neperiano. Y lo único que nos va a afectar es que vamos a añadir logaritmo de la base. Entonces, identificamos la función, es el logaritmo de esta función. Para hacer la derivada, en la parte de abajo de la fracción ponemos la función que me dan, 5x cuadrado más x más 2, por el logaritmo neperiano de la base. Como pone log a secas, estamos en base 10, por tanto por el logaritmo neperiano de 10. Y en la parte de arriba de la fracción tenemos que poner la derivada del polinomio. Sería la derivada de 5x cuadrado, recordamos, el exponente pasa adelante multiplicando y se eleva a un grado menos, 10x más la derivada de x, que es 1, más 0, porque los números al derivarlos desaparecen. Y ya hemos visto tres ejemplos sencillos. Ahora vamos a ver algún ejemplo más complejo. Si nos fijamos en este último ejemplo que voy a poner de derivadas de logaritmos, tenemos el logaritmo de un paréntesis, pero dentro del paréntesis mi función, que sería toda esta función, resulta que es una división. Como es una división, vamos a tener que aplicar la fórmula de derivada de una división. Y en este caso sí nos va a interesar, en vez de escribirlo arriba la derivada y abajo la función, escribir 1 partido de la función por la derivada, para evitar tener un castillo de fracciones. Vamos a verlo y veréis cómo se facilita el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es, como es la derivada de un logaritmo, en la parte de abajo de la fracción estaría la función, que es 3x más 2 partido de 3x menos 2. Y en la parte de arriba de la fracción sería un 1.
y esto lo multiplicamos por la derivada de la función. Recordamos la fórmula de la derivada de una división, que sería el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado partido del de abajo al cuadrado. Y eso es lo que tenemos que añadir a continuación. La derivada de 3x más 2, que es 3, por el denominador sin derivar, que sería 3x menos 2, menos el de arriba sin derivar, 3x más 2, por la derivada del de abajo, que es 3, partido de lo de abajo, que sería 3x menos 2 al cuadrado. La ventaja de ponerlo en esta forma y no en forma de castillo de fracciones es que aquí ya no tenemos un castillo. Y además, cuando tenemos 1 partido de una fracción, estamos en la inversa. 1 partido de una fracción es la fracción dada la vuelta, que es lo que conocemos como inverso de un número o inverso de una fracción. Bueno, con esto podemos seguir con nuestra derivada. Entonces, escribiríamos la fracción dada la vuelta, 3x menos 2 en la parte de arriba, 3x más 2 en la parte de abajo, por, y añadimos la función derivada que vamos a ir operando poco a poco. ¿Qué cosas podemos operar? Pues recordamos, si yo tengo un número multiplicando a un paréntesis, multiplica a todo. Y en este caso igual, tengo el 3 multiplicando un paréntesis, pero hay un menos delante, así que lo vamos a tener en cuenta a la hora de derivar. Perdón, me refiero a la hora de operar. Si multiplicamos 3 por 3x, 9x, menos 3 por 2, 6, menos 3 por 3x, menos 9x, y menos 3 por 2, menos 6. Y en la parte de abajo tenemos el 3x menos 2 al cuadrado. Ya nos queda una operación que se pueden simplificar cosas. Por un lado, puedo quitar un 3x menos 2 de arriba con un 3x menos 2 de abajo, y el 9x menos el 9x se me va. Y si sigo operando, pues ya tengo la operación casi resuelta. Sería, lo juntamos todo en una fracción, en la parte de arriba nos queda menos 6 menos 6, que sería menos 12, y en la parte de abajo nos quedaría 3x más 2 por 3x menos 2. No operamos los denominadores porque las derivadas luego las vamos a utilizar igualando a 0. Para finalizar, vamos a resolver esta misma derivada de logaritmos utilizando previamente las propiedades. Recordar que los logaritmos tienen unas propiedades y que si las usamos, lo que esto nos va a permitir es facilitar el ejercicio. Por tanto, como tenemos el logaritmo de una división, estamos en la segunda de las propiedades. Si yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo separar en una resta. Entonces, si el enunciado, en vez de expresarlo como nos lo han dado, lo ponemos en forma de resta, logaritmo de 3x más 2 menos logaritmo de 3x menos 2, vamos a hacer una derivada de una cosa mucho más sencilla, que es una resta. ¿Cómo se deriva una resta? Derivando cada término por separado. La derivada del primero de nuestros logaritmos sería abajo la función 3x más 2, arriba su derivada, que es 3, menos el segundo logaritmo, abajo la función 3x menos 2, arriba su derivada, que es 3. Y si queremos operar esto, lo único que hay que hacer es mínimo común múltiplo y juntarlo. Por tanto, nos quedaría en el denominador 3x más 2 por 3x menos 2. En la parte de arriba, este pasa multiplicando a este término y este pasa multiplicando a este término. Por tanto, tendríamos 3 por 3x menos 2 menos 3 por 3x más 2. Si resolvemos esa operación, multiplicamos 3 por el paréntesis, que sería 9x menos 6, y hacemos lo mismo con el segundo de mis paréntesis, menos 3 por 3x menos 9x y menos 3 por 2 menos 6. Y el denominador lo dejamos como está, 3x más 2 por 3x menos 2. Si os fijáis, llegamos, se simplifica el 9x, llegamos a la misma solución y la operación es ligeramente más sencilla. Eso quiere decir que siempre que tengáis logaritmos en los que aparezcan multiplicaciones, divisiones o un paréntesis elevado a una potencia, podéis utilizar primero las propiedades para que vuestra derivada se simplifique y se convierta la derivada en una suma o una resta. Espero que este truco final os ayude.